Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Seguimos con el libro de Apocalipsis, en su capítulo 1. También les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube para que nos busquen por medio de ellos, ¿verdad? De esa plataforma, con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez. Muchas gracias a aquellos que nos han mandado felicitaciones y saludos. Pues también una felicitación y un saludo de mi parte hacia ustedes, porque pues se han inscrito y esa es una satisfacción personal, ¿verdad? El ver que hay gente, que ustedes están interesados en estas enseñanzas. Para Messenger, amados hermanos, inscríbanse, porque se me está haciendo cada día más complicado el estarle mandando los mensajes, ¿verdad? Quizás algunas veces les lleguen, algunas veces no, pero es por lo mismo el mucho trabajo que tenemos, ¿sí? También para los hermanos que han estado viéndonos en el otro programa de los eslabones escondidos o los eslabones perdidos de la Biblia, también muchas gracias por su visita, ¿verdad? Por sus felicitaciones, por sus comentarios que nos hacen, porque pues, son de suma importancia para nosotros, ¿verdad? Pues bien, entramos a lo que llamamos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Acerca del Apocalipsis. Ayer nos fuimos haciendo una pregunta. Habíamos dicho que Jesús, antes de irse, ¿verdad? Antes de partir al cielo, a encontrarse con su Padre Celestial, había dejado algunas indicaciones para la iglesia, ¿sí? Y sobre todo para podernos cumplir la promesa que le hizo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando venga os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, esa es la promesa que Jesús nos dio, y partió al cielo, y esperamos que cumpla esa promesa, ¿verdad? Como nos los ha hecho saber, y en el próximo arrebatamiento, ahí es donde va a cumplir Él esa promesa que nos hizo. Pero también dice, hacemos una pregunta: ¿cómo y por qué se opone Satanás a las profecías? Bueno, recordemos que con el libro de Daniel, Daniel le pregunta a Dios qué va a pasar con su pueblo cuando se cumplan los 70 años de cautiverio. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a regresar a Israel? Nuestros profetas nos dijeron que íbamos a regresar, pero ¿qué va a pasar? O sea, vamos a regresar, pero ¿qué va a ser de nosotros? Entonces es cuando Dios le manda al ángel Gabriel, ¿verdad? Para decirle todo lo que iba a suceder a partir de ese momento con su pueblo Israel, que ya el gobierno mundial ya no lo iban a tener, ¿sí? Sino que iba a venir el tiempo de los gentiles. Y así como en ese tiempo gobernaba Babilonia, después los medos y los persas, después Grecia, y por último Roma, hasta este momento, ¿sí? Entonces eso fue lo que le dijo Dios por medio del ángel Gabriel a Daniel con relación a su pueblo. Pero con relación a la iglesia, Dios le hace saber, esto se lo hace saber a Juan el teólogo, al discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice se opone Satanás a las profecías? Porque Juan le iba a mandar unas cartas a las iglesias, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada, está un poquito borroso, pero a las 7 iglesias que están en Asia Menor, ¿verdad? A Esmirna, a Éfeso, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Esas eran en este momento las iglesias más simbólicas que había en ese tiempo, porque en ese tiempo recordemos que había más iglesias, cientos de iglesias, pero esas eran las más simbólicas. Las cartas que le manda son las que están escritas en la Biblia. Sin embargo, eso es en el ramo terrenal, pero pasándolo al ramo espiritual, nos pasamos para acá, hermana, tenemos aquí las 7 cartas. Ya no son las cartas hacia Asia, sino hacia todo el mundo, lo que iba a sucederle a las iglesias. Entonces, a la iglesia, perdón, a través de periodos, 7 periodos. Entonces aquí tenemos la iglesia de Éfeso, aquí tenemos la de Esmirna,
aquí tenemos la de Pérgamo, aquí tenemos la de Teatira, aquí tenemos el periodo de Sardis y el periodo de Filadelfia y el periodo de la Odisea, que es el que estamos viviendo. Pero cada una de estas iglesias iban a vivir ciertas situaciones, ¿sí?, personales, ¿sí?, del tiempo. O sea, ahí vamos a ver los tiempos, 67 años, ¿sí?, que fue lo que duró esa iglesia. 205 duró el periodo de Esmirna, 32 años, perdón, duró el periodo de Pérgamo, 998 duró la iglesia durante el periodo de la iglesia de Tiatira, 481 el periodo de Sardis, 145 años el de Filadelfia, y esta última es la que va a durar 39 años. Es lo que Dios le dice a Juan, y por eso es que Satanás se le interpone y no quiere que le llegue esa información a Juan. Entonces vamos a ver cómo se iban a desarrollar este tiempo con esta iglesia, este tiempo con esta iglesia, cada uno de ellos, ¿sí? Por eso es que Satanás no quería que la iglesia se enterara de qué era, cómo iba a trabajar Satanás en contra de ellos. Recordemos que el principal objetivo de Satanás, el arma favorita de Satanás, es la desesperación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía Satanás al provocar que Dios atrasara sus bendiciones? La gente se desespera, nos desesperamos, ¿verdad? Y luchamos y lloramos y nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque hay un atraso de nuestras bendiciones. Pero eso no es otra cosa más que el trabajo de Satanás, que hace que nuestras bendiciones no lleguen en su momento, ¿sí? Por eso es que Satanás no quería que Juan escribiera ese libro, ¿sí? A Satanás no le agradaba que se le diera a conocer lo futuro a la iglesia de Dios, porque sabía perfectamente que si la iglesia se llegaba a enterar de todos los planes para engañarla y destruirla, esta estaría en guardia y entonces él sería derrotado. Pero dice, tampoco podía impedir que Jesús comunicase la verdad a su iglesia, ¿sí? Además, Satanás sabía perfectamente que en todo lo que se refería a su relación contra Jesús, era ya un enemigo vencido, y lo mejor sería no molestarlo más personalmente. Pero impulsado por una determinación de odio, mejor se propuso hacer desgraciados a sus seguidores, o sea, a los cristianos, a los creyentes en Cristo, los hizo pasar desgracias, desánimos, ¿sí? En lucha, por medio de luchas y pruebas y las batallas espirituales, ¿sí? Y si pudiese, de ser posible, él deseaba destruirlos. De modo que aunque no podía impedir que Cristo transmitiese a Juan la revelación, solo podía hacer lo siguiente: inducir a la gente a pensar que el libro era incomprensible. Y si lograba hacer que la gente no estudiara este gran libro de verdad, entonces él obtendría el mismo éxito como si hubiese impedido que Jesús lo diese a Juan. O sea, Satanás, al ver que no podía lograr que Jesús no le diera ese libro a Juan para prevenir a su iglesia, ¿sí?, dijo: con Jesús no puedo pelear porque me va a dar otra arrastrada como la que me dio la primera vez. Sin embargo, ahora mejor me voy con la gente. Y puso a la gente a decirle: no, este libro es complicado para que lo lean, no lo pueden leer, se van a volver locos. Y es lo que hacía la Iglesia Católica. Es más, de hecho ahorita lo sigue haciendo, ¿sí? Sus mensajes de la Iglesia Católica, la Roma papal, ¿sí?, los apostólicos, católicos, apostólicos y romanos, el sacerdote da una cita bíblica, pero a la hora de exponerlo, expone lo que hay en sus decálogos, o sea, en sus reglamentos, en sus decretos, en sus leyes de ellos, mas no en la bíblica. O sea, no basan sus mensajes en el pasaje bíblico, sino basan su pasaje en sus decretos, porque son más importantes para ellos que la misma Biblia. Ellos nos lo han dicho, nada más que nosotros no lo queremos entender de esa manera. Y si ustedes ven a un templo católico, ustedes pueden ir
y van a ver que de 10 creyentes que van, 10 personas que van ahí, cuando mucho 1 o 2 llevan una Biblia, los demás no llevan Biblia. ¿Por qué? Porque entonces, ¿para qué me llevo mi Biblia si el mensaje que van a dar, si es cierto, va a estar basado en un pasaje bíblico, pero la explicación va a ser en base a los decálogos del sacerdocio? Pues entonces no tiene caso llevar Biblia, ¿sí? Desafortunadamente también en nuestras iglesias cristianas está sucediendo eso, porque hay muchos pastores que sacan el pasaje bíblico y la prédica, el mensaje, lo basan a lo que sacan de internet, ¿sí? Y se lo dan a la iglesia, Entonces eso es basura, es basura eso que hacen los cristianos, los pastores, la iglesia, que quieren sacar los mensajes del internet. Entonces, ¿qué acaso no está el Espíritu Santo para que sea su guía? Porque a final de cuentas una predicación es el Espíritu Santo de Dios, es el que va a hablar. No eres tú la persona la que va a hablar, es el Espíritu Santo a través de ti. Pero si no tienes al Espíritu Santo que hable a través de ti, entonces copias de escritos de quién sabe quién, ¿sí? Y abusado, porque Satanás también se viste con el traje de luces, Tenemos entonces delante de nosotros la Santísima Trinidad en la mención de los 7 espíritus, que hace una clara referencia a Dios, Espíritu Santo, en su total plenitud del que es, que era y que ha de ser. Observemos también cómo se menciona a cada miembro de la Trinidad: a Jesucristo en el versículo siguiente como Dios y como Hijo de Dios. Y los 7 espíritus son una clara referencia al Espíritu Santo y a Dios Padre, el que es, era y ha de venir. Ahora vamos a pasarnos al versículo 5. En este capítulo dice de esta manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces volvemos otra vez a retomar con los unicitarios. Está hablando de un Dios que es el Padre, y dice: y a Jesucristo, fiel testigo, ¿sí? Entonces, si ellos dicen que Jesús es lo mismo que Dios, entonces al que mataron fue a Dios, los romanos mataron a Dios, y entonces pues, su doctrina pues está toda torcida, como está su mente, ¿sí? Y de Jesucristo, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, dice, el primogénito de los muertos. A partir de este versículo, veremos que aquí a Jesús se le otorgan 7 títulos, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 5 encontraremos los 5 primeros títulos que se le otorgan a nuestro Señor Jesucristo. El primer título de Jesucristo es el testigo fiel, ¿sí? Jesucristo es el único testigo digno de confianza para relatar los hechos de este libro, porque es Él el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. Muchas personas nos pueden haber defraudado, pero podemos creer y depositar nuestra total confianza en el Señor Jesucristo. El segundo título es el primogénito de los muertos. Primogénito, que significa que está más relacionado con su resurrección. Él fue primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Y este es un cuadro maravilloso de absoluta confianza en Él que tenemos delante de nosotros, amados hermanos. La muerte, el sepulcro, solo fue la matriz, que le dio a luz, pues Él vino de la muerte a la vida. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente. Pero los creyentes, los suyos, le seguiremos en la resurrección, ¿sí? El tercer título dice: Él es el soberano de los reyes de la tierra. Un tercer título que se le da a Jesús en este versículo, ¿sí? Esto nos habla de la posición final que Jesucristo ocupará antes y durante y después del milenio, donde cada rodilla se doblará ante Él y cada lengua confesará que Él es el Señor, como nos lo dice el libro de Filipenses en su capítulo 2, versículos 10 y 11. El cuarto título que encontramos en este versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis es el que nos amó. Esta es una expresión realmente en tiempo presente que enfatiza su actitud fiel y constante hacia los suyos.
el estudio de este libro no debe causarnos ningún temor, amados hermanos, porque proviene de aquel que nos ha amado, pues Él no solo nos amó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario, sino que Él nos ama desde antes de la creación del mundo hasta el día de hoy. En este mismo Jesús le ama, Jesús le sigue amando, amados hermanos. El quinto título es: y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. La sangre de Cristo no es solamente un símbolo, sino es de suma importancia. Quizás si usted, que es un lector u oyente habitual de este estudio, usted recuerde que en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11, vimos que Dios le enseñó a su pueblo que la vida de la carne en la sangre está, ¿sí? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. O sea, en nuestro cuerpo lo que le da vida es la sangre. Sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida y perdón de pecado y redención de alma, ¿sí? Entonces, por eso es de suma importancia en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo derramó su sangre hasta la última gota que salió de su cuerpo, allí en la cruz, Él la entregó voluntariamente por usted y por mí. Él entregó su vida totalmente. Él murió por amor por nosotros. Y por su profundo y trascendental significado, no podemos tomar a la ligera el eterno valor de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay un precioso manantial, dice en un cántico, de sangre de Emanuel, Dios con nosotros, que purifica a cada cual que se sumerge en él. Es el título de un último himno tradicional que expresa claramente los efectos de ser lavados y limpios por ese supremo sacrificio de amor de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo todavía hoy mismo puede lavarnos de cualquier pecado, de cualquier maldad. Con todo respeto y con mucho afecto le preguntamos, ¿ya ha probado ser limpio por la sangre de Jesucristo? ¿Usted ya ha probado? Lo invitamos para que pruebe, para que pruebe, porque en Él está la vida. El apóstol Pablo escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y por ello el apóstol Pablo puede escribirle al joven Timoteo en su primera carta a este joven creyente en el capítulo 2, versículo 5, y decirle: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por ello el apóstol Pablo puede escribir al joven Timoteo en su primera carta a este joven: Él y solo Él derramó su sangre, solo Él nos liberó de nuestros pecados, por entregarse hasta la muerte, hasta dar toda su propia sangre por nosotros. Amados hermanos, qué inmenso y merecido regalo nos ofrece Dios, y no se cansa nunca de ofrecérnoslos, el perdón y la paz, por medio del único mediador entre Él y el ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. Por hoy es todo, nos vemos mañana para ver el versículo 6 de este primer capítulo. Que Dios los bendiga, soy Juan Carlos Muñoz, hasta pronto.